La iglesia de San Nicolás el Real, en pleno corazón de Toledo, estaba repleta de murmullos venenosos aquella tarde cuando Clara Alarcón caminó hacia el altar cubierta por un velo tan denso que nadie podía distinguir su rostro. Todo el mundo conocía la historia. La muchacha marcada por una cicatriz monstruosa, la que había perdido la mitad de la cara en un accidente, aquella de la que ningún hombre de Castilla se atrevía a enamorarse. Ninguno, excepto Gabriel Luján, el magnate tecnológico que había aceptado aquel matrimonio arreglado para salvar la empresa familiar de la ruina. Él nunca la había visto. No le importaba. Era un trato. Nada más. Pero cuando el sacerdote pronunció las palabras sagradas y Gabriel levantó el velo dispuesto a enfrentar un rostro desfigurado que tendría que soportar el resto de su vida, el mundo se detuvo. Porque lo que vio lo paralizó hasta los huesos. El rostro de Clara no tenía cicatriz alguna. Era perfecto. De una belleza casi irreal. Y los ojos que lo observaban, profundos, verdes, llenos de miedo y algo parecido a un secreto, contenían una verdad capaz de destruirlo todo. La mujer que acababa de desposar no era quien decían, y la verdad detrás de ese velo cambiaría sus vidas para siempre. Gabriel Luján, 36 años, fortuna personal superior a los 100 millones de euros, era el director ejecutivo de Luján Systems, uno de los gigantes tecnológicos más poderosos de España. Estaba acostumbrado a cerrar acuerdos de cifras astronómicas. Para él, el matrimonio no era más que otro contrato. Nada que ver con el amor. El consorcio farmacéutico Alarcón, dirigido por el veterano don Ernesto, se hundía bajo una montaña de deudas. Ernesto, antiguo socio y amigo del difunto padre de Gabriel, había rogado ayuda. Gabriel había puesto una sola condición. Salvaré tu empresa, si tu hija y yo nos casamos. No por deseo, ni por romanticismo, sino para unir dos imperios. Le contaron todo sobre ella. Clara tenía 28 años. Había sufrido un accidente de tráfico 5 años atrás. El coche había explotado, las llamas, dijeron, le habían devorado media cara. Desde entonces vivía recluida, incapaz de soportar las miradas ajenas. Los hombres la evitaban. La compasión era lo único que recibía. Gabriel había escuchado sin inmutarse. La belleza nunca le había impresionado. Había tenido de sobra. Todas ellas lo buscaban por lo mismo, su dinero. Un matrimonio sin afecto le parecía perfecto. Ella obtendría seguridad, él, una fusión empresarial blindada y libre de pretensiones emocionales. Nunca la conoció antes de la boda. Firmaron los contratos, 50 millones de euros inmediatos, la absorción total del grupo Alarcón por Luján Systems. Todo sellado, legal y hermético. La mañana de la ceremonia, Gabriel se vistió con la indiferencia de quien se prepara para una junta más. Llegó a San Nicolás el Real a las 4. El sol otoñal teñía de oro las piedras del templo. La iglesia estaba abarrotada, aristócratas, empresarios, curiosos. Todos querían ver al multimillonario que se casaba con la chica desfigurada. La música empezó. Clara apareció al final del pasillo, tomada del brazo de su padre. El vestido era de un blanco impecable, pero el velo lo acaparaba todo. No era translúcido ni ligero, sino espeso, opaco, casi teatral, ocultando completamente su rostro. Ni siquiera la forma de su mandíbula se distinguía. Los susurros corrieron entre los bancos. ¿Pobrecita? Dicen que la mitad del rostro está quemado. Él debe de estar loco o desesperado. El sacerdote habló de amor y compasión, palabras huecas en aquel contexto. Era un intercambio comercial disfrazado de sacramento. Llegó el turno de los votos. Gabriel repitió los suyos con voz monótona. Clara apenas susurró los suyos, inaudibles. Y entonces, el sacerdote pronunció la frase que heló el aire. Puede levantar el velo y besar a la novia. 200 personas contuvieron el aliento. Gabriel respiró hondo, alzó las manos con lentitud, dispuesto a no mostrar repulsión ni sorpresa. Levantó el velo. Y se quedó petrificado. Frente a él había un rostro perfecto. Sin cicatrices. Sin quemaduras. Solo belleza pura. Pómulos altos, labios suaves, cabello castaño cayendo en ondas, ojos verde esmeralda con destellos dorados. Una belleza que cortaba la respiración.
y sin embargo, aquellos ojos no mostraban orgullo, sino culpa. El templo estalló en murmullos. Los invitados se levantaron, algunos tratando de acercarse. El escándalo brotó como fuego entre los bancos. Gabriel giró la cabeza hacia don Ernesto, que evitaba su mirada, hundido en vergüenza. Volvió a mirar a Clara, que no apartaba los ojos de él. Con voz tensa, Gabriel anunció al sacerdote que debía hablar con su esposa en privado. Tomó a Clara del brazo con firmeza y la condujo fuera del altar, a través de una puerta lateral que daba a la sacristía. Detrás, el murmullo del público se convirtió en ruido ensordecedor. En la sacristía, Gabriel cerró la puerta. Clara temblaba. Apretaba el ramo con tanta fuerza que las rosas se deshacían. Gabriel exigió una explicación. ¿Qué demonios significa esto? Le habían dicho que estaba desfigurada, que era imposible mirarla. Entonces, ¿quién había mentido? Clara lo miró con lágrimas contenidas. Su voz apenas era un hilo. Nunca quise casarme. Ni dar mi consentimiento. Solo me dijeron que debía salvar la empresa, que debía sacrificarme. Mi padre temía que, si me veías tal como soy, pedirías más. Más cercanía. Más de lo que estaba dispuesta a entregar. Así que acepté la mentira. Era la única forma de que me dejaras en paz. Gabriel permaneció inmóvil. Entendía la lógica enferma, un padre dispuesto a vender a su hija y una mujer que fingía ser un monstruo para conservar un mínimo de control. Pero eso no borraba el hecho, había sido engañado frente a todo el país. Su reputación, su orgullo, su nombre, reducidos al chisme de Madrid. Volveremos ahí fuera, dijo, helado. Terminaremos la ceremonia. Pero cuando estemos solos, hablaremos, largo y claro. Regresaron al altar. La misa continuó con un silencio denso. Gabriel besó a Clara con frialdad mecánica. El sacerdote los declaró marido y mujer. El murmullo volvió, aún más venenoso. El escándalo estaba servido. En la limusina que los llevó fuera de Toledo, el silencio era insoportable. Gabriel observaba el paisaje a través del cristal. Finalmente murmuró: «Bienvenida a tu nueva vida, señora Luján. Espero que la mentira haya valido la pena». Clara no respondió. Miraba sus manos, pensando si había hecho lo correcto o si acababa de vender su alma. La limusina llegó hasta la Villa Luján, en las colinas del Escorial, una fortaleza moderna de vidrio y piedra. 3 pisos, jardines simétricos, una vista total del valle. Era hermosa y helada. Una jaula de lujo. Gabriel no pronunció palabra. Salió sin mirarla. Su asistente, Lucas, la ayudó con profesionalidad distante, indicándole su habitación. Por dentro, la casa era un museo, mármoles pulidos, obras abstractas, silencio absoluto. Cuando Clara apareció en el estudio, aún con el vestido de novia, Gabriel le señaló una silla sin levantar la vista. Ella obedeció, sintiéndose ridícula, vulnerable. Él apuró su whisky de un trago. Luego habló con voz contenida. «Ahora, la verdad. Toda. Sin adornos». Clara inspiró hondo y empezó. No había existido ningún accidente. Todo fue una invención de su padre 5 años atrás, cuando el negocio comenzó a derrumbarse. Don Ernesto había fabricado la historia para protegerla de oportunistas y, al mismo tiempo, para tener una carta de sacrificio si la empresa caía. Ella se opuso, pero él fue inflexible. Por la empresa, por los trabajadores, por el apellido, le repetía. Durante 5 años vivió encerrada, prisionera de una mentira. Y cuando se propuso el matrimonio con Gabriel, volvió a suplicar. Pero su padre fue tajante, era eso o la ruina total. Así que aceptó, con una condición, que la farsa de las cicatrices continuara. Que él no quisiera tocarla, ni reclamar lo que no estaba dispuesta a dar. Gabriel permaneció en silencio, mirando las luces de Toledo a lo lejos. Finalmente habló. «Entiendo por qué lo hiciste. Estabas atrapada. Pero también entiendes tú que me han convertido en un bufón ante todo el país». Se volvió hacia ella, los ojos fríos, pero había una chispa distinta, compasión. «Estamos casados. No habrá divorcio», dijo. «Pero vivirás aquí, bajo mis reglas».
Y así comenzó un matrimonio nacido de la mentira, donde el castigo y la redención compartirían el mismo techo. Gabriel fue claro. Clara se comportaría como su esposa en público, pero en privado tendría su vida, sus habitaciones y su privacidad. No la tocaría. No le pediría nada que no quisiera dar. Un matrimonio de apariencia, nada más. Clara lo miró, atónita. Esperaba furia, humillación, un divorcio inmediato o algo peor. ¿Por qué no anularlo?, preguntó en voz baja. Ya tienes lo que querías, la empresa. Gabriel sonrió con una amargura helada. Un divorcio solo confirmaría que me engañaron y que escapé. Mantener el matrimonio muestra fuerza. Además, añadió con ironía, un matrimonio sin expectativas sentimentales me viene perfecto. Clara sintió el peso de la tensión disolverse, dejando un vacío incierto. Un acuerdo. Podía vivir con eso. Dijo que aceptaba. Gabriel asintió y la despidió. Lucas, el asistente, la acompañó a sus habitaciones. Mientras avanzaba por los pasillos silenciosos de mármol, Clara se preguntó si había sellado un pacto con el demonio o si acababa de encontrar la única salvación posible. Los primeros 3 meses de aquel matrimonio fueron exactamente como Gabriel los había descrito, fríos, distantes, impecablemente educados. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos. Gabriel se absorbía en su trabajo. Pasaba semanas fuera, entre reuniones en Londres, Berlín o Zúrich. Clara tenía su ala de la villa, sus libros, su piano y su soledad. Pero en público, eran la imagen de la perfección. Aparecían juntos en cenas de gala, exposiciones, inauguraciones. Ella vestía trajes de diseñador, joyas que brillaban como cadenas. Sonreían ante las cámaras, posaban de la mano. El empresario poderoso y su esposa enigmática. Una pareja perfecta, por fuera. En casa, apenas cruzaban palabras. Cenaban en salones distintos. Él trabajaba hasta tarde. Ella se refugiaba en la biblioteca, leyendo hasta quedarse dormida. Una convivencia sin alma, una rutina pulida por el silencio. Hasta que una noche de enero, algo se quebró. Clara salía al jardín a despejar la mente cuando escuchó un ruido procedente del estudio. Se acercó a la ventana y lo vio. Gabriel estaba sentado con la cabeza entre las manos, los hombros hundidos. No el magnate impasible de siempre, sino un hombre derrotado. Sin pensarlo, tocó la puerta. Él levantó la cabeza, sorprendido, intentando recomponerse, pero ya era tarde. Ella lo había visto. Entró sin pedir permiso. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Gabriel la miró, perplejo de que se preocupara. Y entonces, tal vez cansado de sostener su propio peso, habló. Le habló de la presión brutal de la empresa, de los contratos que se desmoronaban, de las traiciones del mercado, de su padre, que nunca le había permitido ser menos que perfecto. Le habló de la soledad en la cima, de no recordar la última vez que durmió sin pensar en cifras. Clara lo escuchó en silencio. Y luego, lentamente, empezó a hablar ella. Le contó de sus 5 años encerrada en una mentira, del miedo a salir, de su deseo truncado de estudiar historia del arte, de haber soñado con trabajar algún día en un museo, de la rabia y la resignación. Hablaron durante 3 horas. No como marido y mujer atados por obligación, sino como 2 almas exhaustas que, por fin, se veían. Cuando Clara se levantó para irse, algo había cambiado. No era amor aún, pero sí una grieta luminosa en el muro que habían construido. Las noches siguientes, comenzaron a cenar juntos. Primero en silencio, después con palabras cortas. Las conversaciones se alargaron. Hablaron de arte, de libros, de viajes, de lo que habrían hecho si la vida hubiera sido otra. Gabriel descubrió que Clara era inteligente, irónica, culta, con un sentido del humor que aparecía tímidamente cuando se relajaba. Clara descubrió que él no era el tirano de hielo que imaginó, sino un hombre atrapado en una armadura heredada. Un mes más tarde, Gabriel la invitó a Barcelona. No por una obligación social, sino porque recordaba que ella amaba el arte. La llevó a una exposición de Sorolla en el Museo Nacional. Clara se quedó sin palabras. Gracias, susurró. Gabriel sonrió, esta vez sin la máscara.
Te mereces algo que realmente te guste, respondió. Fue un gesto pequeño, pero lo cambió todo. Desde entonces, algo empezó a crecer. No era un amor de película. Era algo más honesto, respeto, amistad, complicidad. 6 meses después de la boda, una tarde de primavera, se encontraban en el jardín. El aire olía a glicinas y tierra mojada. Hablaban de todo y de nada. El cielo tenía ese gris suave de tormenta lejana. Gabriel la miró y comprendió, de golpe, que se había enamorado. No sabía cuándo empezó. Quizás en una conversación nocturna, o en una risa que no esperaba escuchar. Pero era real. Profundo. No dijo nada. Tenían un pacto, y romperlo podía destruir la paz que tanto les había costado construir. Lo que ignoraba era que Clara sentía lo mismo. También ella se había enamorado del hombre que le había dado libertad en lugar de cadenas, que había escuchado sin juzgar. Durante semanas se ocultaron detrás del acuerdo, fingiendo indiferencia, temiendo perder lo poco que habían ganado. Hasta aquella noche de mayo. Volvían de una cena empresarial por la M30 cuando el coche patinó sobre el asfalto mojado. El conductor perdió el control, el vehículo derrapó contra una valla. El impacto fue seco, violento, y en ese segundo eterno Gabriel instintivamente la abrazó, protegiéndola con su cuerpo. Cuando el coche se detuvo, seguían así, aferrados, los corazones desbocados. Sin pensar, sin calcular, Gabriel la besó. No fue un beso de compromiso, sino la descarga de meses de silencio contenido. Clara respondió con la misma fuerza. Cuando se separaron, respirando agitados, se miraron como si se vieran por primera vez. Me he enamorado de ti, susurró ella. No sé cuándo, pero ha pasado. Gabriel cerró los ojos, como si aquella confesión lo liberara. Dios me ayude, murmuró. Yo también. Se besaron de nuevo, y esta vez no hubo culpa, solo certeza. Esa noche regresaron a la villa no como desconocidos, sino como marido y mujer de verdad. Ya no había muros, solo dos corazones que habían aprendido a reconocerse. Los meses siguientes fueron los más felices que ambos recordaban. Se amaban con una calma profunda, nacida del respeto y la verdad. Compartían risas, proyectos, silencios cómodos. Habían construido algo sólido sobre los escombros de una mentira. Pero la felicidad rara vez permanece intacta. Un año después de la boda, don Ernesto Alarcón sufrió un infarto masivo. La llamada llegó de madrugada. Clara se vistió temblando. Gabriel la acompañó, sin soltarle la mano. En el hospital, don Ernesto, pálido pero consciente, pidió hablar a solas con su hija. Gabriel dudó, pero ella asintió. El anciano la tomó de la mano con una fuerza inesperada. Perdóname, hija, dijo entre lágrimas. Fui un cobarde. Te usé. Te vendí. Clara intentó detenerlo, pero él continuó. Y hay algo más que debes saber antes de que me vaya. La voz se le quebró. Tu matrimonio no fue solo un negocio. Fue la venganza de Fernando Luján. Clara sintió que el aire desaparecía. Don Ernesto explicó la verdad con esfuerzo. Años atrás, Fernando, el padre de Gabriel, había intentado comprar la farmacéutica Alarcón. Cuando Ernesto se negó, Fernando juró arruinarlo. Organizó movimientos financieros que hundieron la empresa. Y años después, se aseguró de que su propio hijo sellara la humillación final casándose con la hija del hombre que destruyó. No quería que muriera sin saberlo, susurró el anciano. Poco después, cerró los ojos para siempre. Clara salió del hospital en silencio, en shock. Gabriel la esperaba en el pasillo. ¿Qué te ha dicho?, preguntó. Ella solo respondió. Que se ha disculpado, eso es todo. Pero dentro de sí ardía una duda feroz. ¿Era verdad? ¿Sabía Gabriel la historia desde el principio? Durante los días siguientes, investigó en secreto. Revisó documentos antiguos, habló con exdirectivos, buscó archivos ocultos. Y todo confirmaba la confesión. Fernando Luján había destruido la empresa Alarcón por venganza. Su matrimonio había nacido de esa venganza. Clara estaba destrozada. Amaba a Gabriel, pero si él lo había sabido, ¿podría perdonarlo? 2 semanas después, decidió enfrentarlo. Le contó todo lo que su padre le había dicho,
todo lo que había descubierto. Gabriel la escuchó en silencio, cada palabra más dura que la anterior. Cuando ella terminó, permaneció quieto, pálido. Luego, con voz baja, confesó: no lo sabía. Mi padre jamás me lo dijo. Me habló de una oportunidad, no de una venganza. Gabriel no sabía nada de la venganza que había detrás, pero ahora tenía que preguntar lo único que lo aterrorizaba. Clara, ¿puedes perdonarme? No por lo que hice yo, sino por lo que hizo mi padre. ¿Podemos seguir adelante sabiendo que todo se levantó sobre una traición? Clara miró al hombre que amaba, tembloroso en su espera, y entendió algo esencial: lo que nació como engaño se había convertido en algo verdadero. No podían reescribir el inicio, pero sí elegir el resto del camino. Le tomó las manos. Nuestros padres nos usaron, dijo con serenidad, pero nosotros decidimos amarnos. Esa elección es nuestra. Sí, te perdono. Y deseo que también me perdones a mí y a mi padre. Sigamos, no por ellos, sino por nosotros. Gabriel la besó con lágrimas silenciosas. En ese instante reivindicaron su matrimonio. Ya no estaría definido por las mentiras heredadas, sino por el amor que habían construido a pesar de todo. 2 años después de aquella boda convertida en escándalo, regresaron a San Jerónimo el Real. Esta vez, sería distinto. Organizaron una renovación de votos pequeña y cálida, rodeados solo de quienes de verdad los querían. Querían borrar simbólicamente el fraude del primer sí y poner en su lugar una verdad limpia. Clara llevaba un vestido blanco sencillo, sin velo. El rostro, libre y luminoso. Gabriel escogió un traje impecable, sin excesos. No había curiosos ni cuchicheos, solo testigos cercanos. Cuando pronunciaron sus votos, las palabras por fin les pertenecían: amarse por decisión, no por contrato, hablarse con honestidad incluso cuando doliera, levantar una vida que sería suya, no de apellidos, ni de titulares. Después, en el jardín de la villa, hubo una recepción íntima. Gabriel tomó el micrófono y contó la verdad completa: la farsa de las cicatrices, el engaño de la primera ceremonia, el instante en que alzó el velo y se quedó de piedra, la frialdad de los primeros meses. La amistad que brotó a fuego lento. Miró a Clara. Nuestro matrimonio empezó con la mentira más grande y se volvió la verdad más hermosa de mi vida. Clara me enseñó que el amor real no es el fácil, es el que se construye cuando todo está en contra. Es el que eliges cuando sería más sencillo irte. Y yo la elijo, todos los días, por el resto de mi vida. Clara habló después. Recordó cómo aceptó la primera boda por deber, convencida de que sería desgraciada para siempre. Contó cómo Gabriel le dio respeto cuando pudo exigir rendición, cómo la vio persona cuando el mundo la había reducido a mercancía o compasión. Dijo que la liberó no solo de las mentiras ajenas, sino de las que ella se repetía, que no merecía amor, que nadie la vería jamás de verdad. Me equivoqué, sonrió, con los ojos húmedos. Me casé con mi mejor amigo. Los aplausos llegaron con lágrimas. La historia de Clara y Gabriel se volvió leyenda madrileña, el matrimonio nacido del engaño que terminó siendo el amor más cierto. Meses después, Clara supo que estaba embarazada. Cuando se lo dijo, Gabriel rompió a llorar de alegría. Iban a formar una familia no diseñada por pactos ni maniobras, sino por una elección consciente. Su hijo, un niño al que llamaron Bruno, nació una mañana de primavera. Cuando Gabriel lo sostuvo por primera vez, miró a Clara con un amor tan hondo que a ella le faltó el aire. Gracias por esto, susurró él. Por creer que podíamos ser más que la mentira donde empezamos. Clara besó al bebé y a su marido. Gracias por verme y elegirme cada día. Por demostrar que el amor puede germinar hasta en el terreno más difícil. Los años pasaron. Su matrimonio floreció no porque fuera sencillo, sino porque eligieron una y otra vez la franqueza, la escucha y el amor activo. Tuvieron 2 hijos más. Gabriel transformó su modo de dirigir, su trabajo encontró propósito más allá del beneficio. Clara levantó una fundación para jóvenes artistas. Y su pasión por el arte se convirtió en oportunidades reales para talentos sin altavoz. A menudo volvían a San Jerónimo, el lugar donde todo comenzó. Cada vez, Gabriel bromeaba con cómo se quedó petrificado al levantar aquel velo. Clara reía: había sido la peor y mejor decisión de su padre.
Sí, lo que hicieron con ellos fue imperdonable, sí, la manipulación los marcó, pero, paradójicamente, los puso frente a frente. De ese suelo imposible creció algo milagroso. Cuando sus hijos preguntaron cómo se enamoraron, no disfrazaron la verdad. Les contaron el fraude, el estupor, el hielo, la amistad lenta y, al fin, el amor que venció las probabilidades. Clara les dijo que el origen no dicta el final, que cualquier comienzo torcido puede enderezarse si se trabaja con paciencia, si se elige el amor en lugar del rencor, el perdón en vez del resentimiento, el crecimiento frente a la herida. Gabriel añadió que nunca hay que juzgar por historias prestadas ni por portadas ajenas, busquen la verdad. Porque, cuando la encuentras, dijo, mirando a Clara, puede ser lo más hermoso que te pase. Y así, el matrimonio que nació de la mentira más grande se convirtió en la historia de amor más verdadera de Madrid. La falsedad que casi lo destruye terminó siendo el cimiento de algo indestructible. Porque, quitadas las máscaras y las expectativas heredadas, queda la decisión más pura, amar no porque debes, sino porque quieres. Y esa elección, hecha cada día con intención, es la magia más poderosa. Dale like si crees que el amor auténtico puede nacer incluso de situaciones imposibles. Comenta si alguna vez descubriste que alguien era muy distinto a lo que te contaron. Comparte esta historia para recordar que no importa cómo empieza algo, importa lo que eliges hacer con ello. Suscríbete para más relatos donde la honestidad y la elección consciente lo transforman todo. A veces las verdades más grandes se esconden tras las mentiras mejor construidas. A veces el amor más profundo germina en el suelo más duro. Y a veces, lo que parece tu ruina se convierte en tu mayor bendición. Porque, al final, no te define el comienzo, te define la valentía de ver más allá del engaño y elegir el amor cuando todo te empuja a la rabia. Solo así nace lo milagroso, aquello que ni siquiera tú creíste posible.